o una especialidad eso es lo primero que quiero decir. Segundo, que yo sé que estamos en una situación súper complicadísima en cuanto a sus estudios, pero no se desanimen. Claro que tienen una buena base teórica, después de ir a aplicar la práctica, como sea o lo que sea, pues va a ser algo mucho más fácil si de verdad en eso. ¿De acuerdo? Bueno, quiero preguntarles si alguien sabe o tiene una idea de cuál es la principal complicación que se puede ver en cirugía. Las infecciones, muy bien. Y para ver una infección debe de haber una, muy bien. Entonces quiero que nos enfoquemos en eso. La clase es relativamente corta, a mí me gusta que todo sea bien puntual, porque de qué me sirve venirles a hablar de historia, de cuestiones así, si en la práctica eso pues no es útil. ¿Entienden? Entonces quiero que nos basemos en eso, las salidas operatorias, que es la puerta para que pueda haber una infección del sitio operatorio. Obviamente no es algo que queremos, no es algo que quisiéramos que pasara, obviamente, pero pasa, lamentablemente. Entonces, bueno, yo soy el doctor Hernando Velázquez, ahorita todavía me han asignado tutoría, ¿no? Ok, quería preguntar eso. Bueno, objetivo de la clase. Primero, conocer y clasificar qué son las heridas quirúrgicas. Quiero que pongan mucho énfasis en eso, porque de repente se me confunden con conceptos, clasificaciones, que a veces uno le pregunta cómo se clasifica esta herida y ya se confunden, ya esto es de infecciones, no, estamos cosas bien distintas. Las heridas quirúrgicas o heridas operatorias son una cosa. Después vamos a hablar un poco de las infecciones de sitio operatorio, que insisto, es como la segunda etapa de algo que no queremos. Clasificarlas y vamos a identificar algunos factores de riesgo que son bastante obvios o evidentes y por lo menos que conozcan el abordaje inicial de esas infecciones. Bueno, herida quirúrgica, según la OMS, es esto. Es una abertura o una interrupción de la continuidad de la piel que se realiza a través de una incisión, es decir, quirúrgicamente. Ya si, por ejemplo, viene un accidente de moto y con una herida, eso ya no es herida quirúrgica. La herida quirúrgica es aquella que se realiza a través de una incisión con fines diagnósticos o terapéuticos. Diagnósticos como por ejemplo ir a tomar una biopsia. Diagnósticos como por ejemplo hacer una laparotomía para ir a ver qué tan avanzado está ese tumor, si se puede quitar o no. Y terapéuticos, por ejemplo en el caso del tumor, para ir a quitar ese tumor. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se van a clasificar esas heridas? Limpias, limpia contaminada y sucia. Fácil. 4 cosas las heridas quirúrgicas: limpia, contaminada y sucia. Aquí les traigo, esta es una tabla que aparece, si no me equivoco, ya sea en Sandstone o en Schwartz, que son sus libros de texto. Sin embargo, he tenido que hacer algunas correcciones porque en el libro de texto había algunos errores, sobre todo en esto, en las tasas de infecciones asociadas a la herida sucia. Entonces quiero que por lo menos tengan una idea. No es pregunta de examen esto, ¿verdad? Pero sí me interesa que estemos claros con este concepto y con esas tasas que vayan acorde al nombre. Bueno, entonces las heridas quirúrgicas van a clasificarse en 4. La primera es la limpia. La limpia es aquella herida, obviamente realizada por un cirujano o un médico, en donde no va a haber apertura ni de la vía respiratoria, ni del tracto digestivo, ni de las vías urinarias. Alguien que me dé un ejemplo entonces, que no sean de esos que aparecen ahí. El cual podría ser una herida quirúrgica limpia, en donde no se abran la arteria, donde no se abran las vías gastrointestinales y donde no se abran
las vías urétricas. Ejemplo, se pueden, aquí es el momento en donde se puede una mastectomía. Una mastectomía, eso. ¿Y qué es mastectomía? ¿Alguien que le diga? Es la extirpación de una mama debido a cáncer. No necesariamente debido a cáncer. En el mayor porcentaje sí, pero hay veces hay patologías benignas, ¿verdad?, que implican hacer una mastectomía parcial, por ejemplo, pero está bien. Muy bien. Un muy buen ejemplo. Una mastectomía no tocamos ni las vías respiratorias, ni las vías gastrointestinales o intestinos, ni las vías urétricas. Es decir, que va a ser una herida limpia. Otro ejemplo que podamos aplicar para heridas limpias. Una herida por algún instrumento a nivel del caso. No, ya dijimos que todo lo que es accidente, que hay me rayé con ese alambre, que hay me caí de la moto, eso no son heridas quirúrgicas. Eso ya puede venir contaminado, no sé si lo entienden. O sea, eso ya es muy aparte, no lo confundan, por favor. Herida quirúrgica, ahí lo dice bien claro en la diapo anterior. Es la producida por una incisión realizada obviamente por un médico para esos fines. Diagnóstico. Entonces, otro ejemplo de herida limpia. Cirugía plástica. Si no sabía el nombre, por lo menos decirle que le pongan pecho, glúteos, son las plásticas. ¿No? Muy bien. En sí, son el otro. Yo estoy pensando, yo sé que ahorita están comenzando como los niños, pero entre más enfocados estén, más aprendan a su idea de organizar sus conocimientos, es más de eso. Muy bien, la extirpación de un linfoma, menciona aquí su compañera, sí es una herida limpia. Las cirugías plásticas, como por ejemplo, porque hay un desconozco yo cómo se llaman específicamente, ya son procedimientos estéticos que le hagan la piel, el rostro al paciente, no sé si son los lifting faciales. La rinoplastía, ¿es una herida limpia? No porque toca la piel. La rinoplastía es una. Entonces, linfomas, mastectomías. Y por una escoliosis, para la corrección de una escoliosis. Una cirugía de columna, en donde sí es una herida limpia porque no toca cualquiera de esos. Entonces, bueno, se han puesto buenos ejemplos, salvo uno que ya vimos en donde no se vayan a equivocar, por favor. El ejemplo más fácil, porque es lo más usual que ustedes pueden llegar a ver, son las hernias. Porque en las hernias prácticamente solo se trabajan músculos aponeurosis. Ya si ustedes me dicen, doctor, pero si es una hernia que tenía el intestino atrapado y se le había perforado, entonces, ¿aplica o no aplica? No, ¿verdad? Eso ya lo vamos a ver más adelante para que les quede un poco más claro, pero en este caso no aplica. Aquí otro tips para que se ubiquen, casi la mayoría de cirugías selectivas que no tocan cualquiera de esas tres, o de esos tres aparatos, son heridas limpias. ¿Estamos? Bien. La tasa de infección, pues ustedes pueden ver, del 1 al 5%. Y pues la definición son aquellas que son realizadas en condiciones estériles y lo que ya mencionó. La limpia contaminada, pues su tasa de infección es mayor, del 5 al 10, y en esta es donde hay una apertura controlada de cualquiera de esos tres aparatos o tres vías. Ejemplo, ahí menciona la apendicectomía. Voy a ponerle aquí apellido porque hay apendicectomías que ya nosotros le llamamos complicadas porque está en una fase perforada en donde ya el concepto cambiaría. Pero una apendicectomía que está en sus primeras horas, la apendicitis tiene 4 fases. ¿Quién sabe de eso? Nada. Bueno, 4 fases: focal aguda, supurativa, gánglio no se perfora. Eso para adelantarles un poco porque van a ver ese tema también, ¿verdad? Pero para que se ubiquen.
en base a las horas que el paciente tenga con dolor y las características clínicas que uno evalúe, uno puede decir, este paciente está todavía en las primeras 2 fases, pero si ya uno dice está en la segunda o tercera fase, es decir, que tiene 48 horas o más de dolor, ya uno dice esto ya probablemente o está gangrenoso o está perforado. Entonces, en base a eso, uno dice, entonces sí, está eso en primeras horas, es una herida limpia. Limpia contaminada porque todavía no hay una perforación como tal. El apéndice va a estar inflamado, digestivo, pero no va a estar perforado. Y a la hora que el cirujano entra y quita el apéndice, lo hace bajo una circunstancia controlada. Es decir, que serán micropartículas las que pudieran haber de contaminación, pero no va a haber un desastre. ¿Estamos? La rinoplastia es otro ejemplo en donde pues, es una cuestión mínima. La cirugía de vesícula biliar también, porque a pesar que no es directamente el aparato digestivo, pero la bilis y todo eso llega al intestino, entonces algo de contacto hay con el aparato digestivo, por lo tanto se consideran heridas limpias contaminadas. ¿Algún otro ejemplo que se les venga a la mente? ¿O alguna que tengan duda? Acuérdense, voy a pedir entonces, si no, pero te voy a corregir algo ahorita para que todo suba. Tú me preguntas la fase de la apendicectomía, ¿me dijiste? Bien, las fases de la apendicitis aguda. En la supurativa se consideraría limpia, contaminada o contaminada. ¿Qué dice? Contaminada. Otra pregunta, que si la fase supurativa de una apendicitis se considera que va a estar en una fase limpia, contaminada o contaminada. Limpia, contaminada. Creo que ya lo había dicho. Que si en las primeras 2 fases, digamos, está todavía en las etapas de ser una herida limpia, contaminada. Pero si ya está en una fase gangrenosa, es decir, que ya, imagínense que es como que fuera un papel húmedo, que ya está, que solo medio lo toca y se rompe, y que hasta puede haber a través del agua filtración de las bacterias. Eso para que tengan un esquema de la gangrena en el apéndice, ¿verdad? Es una cosa que a través de la humedad y de la debilidad de la pared del apéndice puede haber paso, ¿verdad?, microscópico de bacterias al exterior. Y a no se diga la perforada, donde ya hay incluso hasta salida de material fecal, de la cavidad. Entonces, bueno, la limpia contaminada, insisto, es aquella en donde hay apertura controlada de cualquiera de esas 3 vías. ¿Estamos? Íbamos con la contaminada, que tiene una tasa mayor obviamente, y en esta, como les mencionaba, es donde ya hay una contaminación importante no controlada durante el procedimiento. Como por ejemplo, cuando se rompe el apéndice, donde ustedes saben que ese paciente ya va a tener un charco de pus ahí alrededor del apéndice, ¿verdad? Esa pus producida por la migración de bacterias que se salieron del apéndice. Sin embargo, la piel en donde van a hacer la herida está limpia. No sé si me voy a entender. Es decir, ustedes ya saben que ese paciente van a lo más abrir, y ya cuando hayan abierto la última capa para entrar ahí donde esté el apéndice, toda esa fase va a ser limpia. Es decir, la herida está limpia, ¿verdad? Donde hacen la herida y todo eso, ustedes hacen asepsia. Sin embargo, cuando ustedes ya lleguen ahí, imagínense por el mismo vapor, si no son cuidadosos, ya hay contaminación. Por eso se llama contaminación. Ejemplos: el piocolecisto. El piocolecisto es cuando la vesícula tiene pus en su interior. Cuando a veces la operamos, hoy por medio de la laparoscópica es bien raro que haya un derrame
¿verdad? Y si hay derrames, bien controlados. Pero antes que hacíamos una herida grande para quitar la vesícula, pues era más fácil que se abriera esa vesícula y esa contaminación infectara la herida. La cirugía colorectal, obviamente, porque en el colon se considera que es la parte más sucia de todo el intestino. Si hay colon, siempre va a ser contaminada o sucia la herida. Y bueno, finalmente las heridas sucias, que esta su tasa de infección es del 30 al 40%. Aquí prácticamente ya hay una infección establecida antes de realizar la incisión quirúrgica. Y ejemplo de estos, el mejor ejemplo es la gangrena de Fournier, por ejemplo. La gangrena de Fournier, para los que no la conocen, es cuando la región perineal, ¿saben qué es la región perineal? Pues cuando esa zona específicamente, ya sea por una infección en los genitales o una infección en la región anal, prácticamente las bacterias son tan agresivas y si el paciente tiene factores de riesgo que favorecen, valga la redundancia, que la infección se reproduzca con facilidad, ese tejido se termina moviendo increíblemente, ¿verdad? Entonces, ese paciente, cuando ya lo pasamos a sala, ya no hay ni siquiera un tejido limpio donde voy a decir, aquí voy a abrir. Prácticamente abrimos la piel con una piel sucia. Otro ejemplo, el absceso apendicular. La apendicitis aguda, ella puede tener sus 4 fases y llegar a perforarse. Y si se perfora, el paciente se complica y si no se opera, se muere. Pero puede tomar otra ruta. Llegar a perforarse, y si el paciente tiene un increíble sistema inmunológico, su epiplón es grande y Dios le ayuda, todos los intestinos se van a ir a cubrir ese apéndice que se perforó y va a formar una cosa que se llama plastrón apendicular. Ese plastrón, como su nombre lo dice, plastrón significa como concreto, piedra, para que más o menos entiendan. Entonces, ese plastrón lo que hace es ir a recubrir, lo envuelve, el paciente pasa como 5 o 7 días con dolor, obviamente se le hace el diagnóstico porque casi siempre consultan los pacientes y los médicos, en este caso nosotros los cirujanos, determinamos si es un plastrón, hay que manejarlo con antibióticos para que ese concreto o esos intestinos que se han ido a cubrirlo y se han puesto duros, comiencen ellos solitos a volver a la normalidad. En ese lapso, el apéndice de alguna manera busca cerrarse, pero también puede tener la ruta de que con el medicamento que nosotros le ponemos, él comience a formar pus, pero bien localizado, porque los intestinos no permiten que crezca hacia el resto de la piel. Entonces eso va a llegar a un momento en donde vulgarmente va a llegar a madurar, ¿verdad? Entonces ya el paciente comienza con edema, rubor, calor en la zona de la fosa ilíaca derecha hasta que llega un punto en donde se ve como que fuera un barro que va a romperse, blanco, verde, fluctuante, ¿verdad? Entonces ya uno dice, ese es un absceso apendicular, o sea que el plastrón apendicular evolucionó a un absceso apendicular. Esa es como la ruta usual de eso. Yo sé que no es parte del tema, pero de modo, tengo que explicarme para que entiendan. Entonces, cuando ustedes van a abrir este absceso, ya la piel está sucia. Sí, prácticamente es un ejemplo también en donde ya es una herida sucia, el pie diabético. Sin embargo, ahí depende de muchas cosas, fíjate, no es como el ejemplo ideal, porque por ejemplo, si ya tengo negro el pie, entonces vengo y digo yo, sí hay que hacerle una amputación supracondylia, por decir, ya la herida va a ser aquí arriba, y aquí arriba se supone que no hay infección. Por ejemplo, a mis residentes, cuando habían residentes todavía, yo les decía, es imperdonable que un pie diabético que solo estaba limitado al pie o al tobillo y le hagas una amputación, se te termina infectando aquí arriba. Les decía, es imperdonable, porque aquí arriba no está sucio, ¿verdad? ¿Me entienden? O sea que no es el mejor ejemplo por eso, porque las heridas usualmente son
lejanas a donde se va a tratar, salvo que sea un absceso en el pie y que vas a ir a drenar el absceso, pues tal vez, ¿verdad? Sería un ejemplo de herida sucia. ¿Estamos claros? Sí. La herida limpia, aquella que no toca ninguna de las tres vías, aérea, digestiva o urinaria. Entonces, que se apunta a esa área, sí, sería limpia. Sería, digamos que podría ser una limpia contaminada, ¿verdad? Ahí es un caso distinto porque ya hay una infección, probablemente en el torrente sanguíneo hay algún tipo de bacteria también, ¿verdad? En el pie diabético yo siento que ese ejemplo es un poco complicado, porque el pie diabético depende si es una bacteria anaerobia, aunque aquí esté limpio, ya sabemos que dentro hay infección. Entonces yo quisiera que en eso no nos metamos mucho, porque el pie diabético es otro rollo, ¿verdad? Estamos hablando de heridas quirúrgicas como tal, ¿verdad? Entonces, repitamos para que nos quede claro. La limpia, en donde no hay ningún tipo de apertura de la vía aérea, digestiva y urinaria. La limpia contaminada, donde sí hay apertura controlada de eso. ¿Verdad? La contaminada, que es en donde ya no hay una apertura controlada, sino que ya se salió de control, probablemente un intestino ya se perforó, como por ejemplo el ejemplo del apendicitis que estaba ya perforado. Y por último las úlceras, insisto, que es donde ya la piel incluso que vamos a trabajar ya está contaminada. Bueno, hasta ahí quedémonos con las heridas, porque ahorita ya vamos a hablar de las infecciones, que sí ya es otro rollo y no quiero que se confundan. ¿Estamos? Las infecciones de sitio operatorio, igual, según la OMS, pues indica que esto es infección que se produce en el sitio donde ha habido una incisión o en tejidos cercanos y que generalmente se va a dar en los primeros 30 días posteriores a la cirugía o si le han puesto algún tipo de prótesis al paciente, hasta un año se considera de que es todavía infección de sitio operatorio. Como por ejemplo, los pacientes que les ponemos malla en las hernias. Se supone que es una herida limpia, ¿verdad? Pero el paciente puede infectarse porque tuvieron una mala técnica, porque el paciente no se cuidó, porque la malla estaba contaminada, por ejemplo. Entonces puede aplicar a este concepto de una infección de sitio operatorio y como tiene una malla que cabe dentro del material protésico, él hasta un año tiene de derecho como para infectarse y todavía llegar a denominarse infección de sitio operatorio. Los pacientes de ortopedia, por ejemplo, también que se les pone mucho material, igualmente, a ellos generalmente son heridas limpias las que hacen. Sin embargo, por el hecho de tener material protésico en la mayoría de casos, existe la probabilidad de que se infecte. Bueno, y ahora vamos a hablar de cómo se clasifican. Normalmente son dos tipos de infecciones. Las infecciones de tipo incisional, que se subclasifican en superficial y profunda, y la clasificación órgano-espacio. En resumidas cuentas, dos: incisionales y órgano-espacio. Las incisionales, hay quienes dicen que es cuando, por ejemplo, el cirujano te dice, mira, esa herida está sucia, quítale los puntos y la herida. ¿Cómo va a clasificarse entonces esa herida? Incisional. Que me atrevería a decir, gracias a Dios, son la mayoría de casos. Aquella herida que el cirujano ve que está roja, que está comenzando a chorrear pus, inmediatamente le dicen abrirla, quitarle los puntos y hay que curarlo. Infección de sitio operatorio de tipo incisional. Y las órgano-espacio son aquellas infecciones, como por ejemplo, que yo hago una apendicectomía que no estaba perforada todavía, pero que utilicé una mala técnica, el agua con el que la lavé estaba contaminada, entonces se forma una colección dentro del cuerpo. Entonces ahí la herida puede ser que esté bien,
que no esté roja, pero el paciente va a estar con fiebre, va a estar con calofríos, con cierto dolor abdominal. Le van a hacer estudios y al final van a decir, por medio de una ultra o una tomografía, ese paciente tiene una colección intraabdominal que está abscesada. Entonces, por eso se llama órgano espacio. Un absceso cerebral, por ejemplo, un paciente que drenaron de un hematoma cerebral, le hicieron cateterectomía, le drenaron el hematoma. Es una herida limpia porque ahí no hemos tocado nada de las vías aéreas, ¿verdad? Pero va a ser ya un tipo de infección órgano-espacio porque lo está formando dentro del órgano. En el tórax, por ejemplo, un paciente que se llegó accidentado de la moto, trauma costal, fracturas costales y resulta que hizo un hemotórax. Le drenaron por medio de un tubo de tórax el hemotórax y resulta que no se le drenó completamente, sino que quedaron un par de coágulos que se terminaron infectando. Igual, eso, ahí la herida es donde pusieron el tubo, esa no se va a poner roja. Lo que se va a poner infectado es el coágulo que quedó ahí adentro, que se sobreinfectó. Entonces eso ya va a ser un tipo de infección de sitio operatorio órgano-espacio. Son ejemplos para que me entiendan de las tres grandes cavidades, pero en el abdomen es donde más se ve, ¿verdad? Después de una laparotomía, después de una apendicectomía, después de una colecistectomía. En el abdomen es donde hay más probabilidad de que suceda eso. Entonces, las ISO se clasifican incisional, que son todas las superficiales, que incluyen piel, tejido subcutáneo, fascia y músculos, y las infecciones de sitio operatorio, órganos espacio, que son las que les comento, se dan dentro de las grandes cavidades. ¿Dudas? Bueno, ya para ir casi terminando, ¿cuáles son los factores de riesgo para que se vea una infección de sitio operatorio? Pues hay propias o algunas que son inherentes al paciente, como por ejemplo la obesidad, que tome inmunosupresores como esteroides, que tenga enfermedades también que deprimen el sistema inmunológico, como por ejemplo diabetes, infección por VIH, ¿qué más? Y de ahí pues están estos, tabaquismo, obviamente la edad avanzada, alcoholismo, radioterapia. Y están los factores extrínsecos, que eso ya depende del entorno donde va a estar el paciente. Como por ejemplo, si yo tengo un paciente de una hernia, yo le digo a este paciente, lo ideal es que usted me diga qué día lo voy a operar. Ese día lo ingreso unas 2 horas antes, lo opero y en la tarde ya me da alta. Pero antes, por ejemplo, en el exohospitalario, no había que luchar por las camas, ¿verdad? Entonces, se venía el paciente, lo ingresábamos y lo teníamos 5 días ingresado esperando que hubiera salas de operaciones para poderlo operar. En esos 5 días, ¿qué creen que pasaba? Obviamente se contaminaba de la flora ahí, del paciente que estaba tosiendo a la par, del baño sucio donde se bañaba, por ejemplo. Entonces ya a la hora de ir a hacer la herida, ya la piel de él tenía una flora distinta, ya una flora llena de bacterias intrahospitalarias, llamémosle así, que tienden a ser más agresivas. Entonces esos son, por ejemplo, factores extrínsecos. El uso de material no estéril, antisepsia inadecuada. Bueno, por ejemplo, hay un famoso hospital que es el relevo de Rosales ahorita, que dicen que solo con alcohol limpian las pinzas de la laparoscopía y vámonos con el otro paciente, ¿verdad? Entonces, como les digo, son cosas que la gente me dice, bueno, o sea, no voy a ir ahí. Y de ahí, aquí quiero hacer énfasis, doctores, ustedes que están comenzando, hay una cosa que yo le llamo conciencia quirúrgica. Y eso quizás es un concepto que debe de existir, nunca lo he buscado sinceramente, pero yo lo he aprendido desde que yo estaba con ustedes. Obviamente pasé en mi residencia y en mi residencia aprendí más,
y comencé a ver también los errores que yo viví, también de los que iban abajo, que venían aprendiendo y se les corregía, y sobre todo de enfermería, ¿verdad? Porque ellos son los que más se fijan. Entonces hay una cosa que se llama conciencia quirúrgica, y es el hecho de que, por ejemplo, si ustedes entran a una cirugía y de repente se contaminan porque me dejó la nariz y me la rasqué con el guante puesto, o porque a la hora que sin querer toqué a alguien, ¿verdad? Y a veces nos da miedo venir y decir, mire, me contaminé, porque tenés miedo que te vayan a regañar, que te vas a tener que salir de la cirugía no digas lograr entrar, que te van a decir, mire, ya gastamos un par de guantes o un gabachón más por su culpa. Son cosas que nos pasan por la cabeza, y si no les han pasado, les va a pasar, ¿verdad? Entonces, pero créanme, que eso no se ve mal. O sea, yo se los digo porque lo viví, y ya hoy, en la madurez en la que estoy, yo no voy a ver jamás mal a un externo o a alguien de enfermería que de repente diga, doctor, permítame, me voy a cambiar porque me contaminé, ¿verdad? Pero es peor estar con que vos te echas el rollo, así como que y no hace nada, así como que le vaya, ¿entiendes? Entonces eso le llamo conciencia quirúrgica, y es una cosa importante que yo quiero que ustedes la guarden, porque acuérdense que es cierto, a ustedes no les va a pasar nada, pero el paciente sí. Si ustedes, por ejemplo, no saben lavarse y nunca se han lavado, y el cirujano mala onda te dice, lávate, ¿me ayudas? ¿Verdad? Entonces, y ustedes solo van y sí, está bien, ¿verdad? No le dicen, mire doctor, pero yo nunca me he lavado. Lo van a hacer mal probablemente, y entonces van a llegar en vez de ayudar a perjudicar al paciente. Y entonces ahí le digo eso, la conciencia quirúrgica. Bueno, y de ahí decirles que la mayoría de las infecciones del sitio operatorio van a ser polimicrobianas, es decir, que van a haber múltiples bacterias involucradas. Bueno, y para terminar, ¿cuál es el abordaje inicial de la CISO? Cuando digo abordaje inicial es porque ustedes están formando paramédicos generales. Ya pues en la residencia ya uno aprende otro tipo de manejos quirúrgicos, reoperaciones y todo eso. Pero ¿qué es lo que ustedes de ley deben de saber? Es que el manejo inicial consiste primeramente en la apertura de la herida operatoria para el drenaje. Como les decía, la mayoría de las CISO son incisionales, son aquellas en las que ustedes tienen que tomar la decisión, en este caso, ustedes van a ser médicos, de venir y decir, no, mire, voy a quitar los puntos y hay que ir a limpiar esto, ¿verdad? Porque si no lo hacen, por más que le den antibióticos, por más que le hablen bonito, no van a ganar. ¿Están? Segundo paso, tomar cultivo de esa situación. Este ley pues, todavía es un poco imperdonable, que de repente vemos que los pacientes llegan con grandes infecciones y cuando le preguntamos si ya le tomaron cultivo, no lo han tomado. Entonces, abrir la herida y dejarla, tomar cultivo de la secreción e iniciar el tratamiento con antibióticos de manera integral. Pues eso lo van a ir aprendiendo en el camino, no me quiero detener en eso. Sé que hay una clase sobre antibioticoterapia donde les van a hablar un poquito más de eso, pero pues uno piensa en las bacterias más comunes. Por ejemplo, si solo es una herida limpia la que se me contaminó o la que se me infectó, llamémosle así, pues yo no voy a esperar que haya E. coli ahí, ¿verdad? Yo voy a esperar que haya estafilococos, por ejemplo, ¿verdad? Si es una herida de una apendicectomía la que se me infectó, pues ahí sí, voy a pensar que probablemente es la E. coli la que está involucrada o algún estafilococo propio de la piel si en realidad no había mucha contaminación dentro del abdomen. Y así, por ejemplo, y en base a eso, por ejemplo, si es un estafilococo, yo ya sé qué antibióticos son de los de primera elección para él. Si es E. coli, pues igual. Y así también poder determinar si es necesaria un antibiótico o la monoterapia o dar dos antibióticos. Y ahí pues
la curación enérgica del sitio operatorio, que esto va de la mano con el primer punto, hay que estar curando al paciente. Y en las infecciones órgano-espacio, ya les comenté cuáles eran, pues obviamente ahí no basta con decir abrir el herida, ahí hay que recuperar al paciente. Quiero decirles, también antes que se me olvide hablando de los antibióticos, que la mayoría de situaciones, o la mayoría de artículos mencionan que en la herida limpia no es necesario la antibiótico profilaxis, es decir, no es necesario darle antibiótico al paciente, ¿verdad? Cuando digo antibiótico profilaxis me refiero a que se le da una sola dosis antes de comenzar el procedimiento. Entonces, en las limpias se considera que no hay que darlas. En la limpia contaminada y en la sucia sí hay que dar antibiótico profilaxis. Y en las sucias, obviamente ahí desde que lo ves llegar a la emergencia, sabes que le vas a poner antibiótico, probablemente hasta 2 antibióticos. ¿De acuerdo? Bueno, dudas hasta aquí. Bueno, entonces, clasificación de las heridas quirúrgicas de este lado. Eso es. Y de aquí, así. Bueno, eso que no se les olvide, y acuérdense que cuando estemos hablando de heridas quirúrgicas son las hechas por un médico, por un cirujano la mayoría de veces. No confundan con el herido que viene de afuera, que ya viene con su herida o con su abulsión del tejido. Son cosas totalmente distintas. ¿De acuerdo? Bueno, si no hay más dudas, pues nos quedamos así.